No apareciste un sábado para el asesinato de tus correligionarios por Bashar al-Assad. No pasaste un fin de semana fuera de la embajada china por el encarcelamiento en campos de concentración de 1 millón de musulmanes en China. No te presentaste en masacre tras masacre, en país tras país. Pero este país, Israel, hace una cosa, no importa una guerra, una cosa, y las calles estallan. Shalom y bienvenidos a Estado de una Nación. Soy Aylon Levy. Hay una campaña de intimidación violenta en marcha para intentar hacer imposible hablar a favor de Israel. En todo el mundo, en las calles, campus y redes sociales, Israel está siendo demonizado. Y los judíos e israelíes deshumanizados. Cualquiera que hable a favor de Israel recibe un torrente de abusos e incluso amenazas de muerte. Defender a Israel requiere tener una piel gruesa, pero como dije en una manifestación en Londres que marcaba 100 días de esta guerra, las personas te respetan cuando te defiendes, cuando te enfrentas a los abusadores. Si alguien sabe lo que significa enfrentarse a los abusadores y lo que significa el violento movimiento anti-Israel para ciudades como Londres, es el invitado de hoy, el encantadoramente elegante Douglas Murray. Douglas es el autor número 1 en ventas de 7 libros, incluyendo La Guerra contra el Oeste. También es editor asociado de The Spectator. Desde el 7 de octubre, básicamente se ha trasladado a Israel para informar sobre esta guerra y para compartir historias y perspectivas que cuentan un lado diferente. Brutalmente honesto y sin miedo, un Douglas se enfrenta a los detractores, ganándose una reputación como un aliado incondicional de los judíos y un defensor vocal de Israel. Douglas se une a mí aquí para una charla junto a la chimenea sobre lo que Occidente está entendiendo mal y dónde está yendo mal. Cómo Israel, de hecho, encarna los valores que él quiere ver en su propia Inglaterra natal. Con su ingenio característico y su panache maduro, navegaremos el antisemitismo, el sesgo mediático y lo que significa enfrentarse a los acosadores. Porque en juego no solo está el estado de nuestra nación, sino el estado de Occidente. Continuamos con el espectáculo. Douglas Murray, bienvenido a Israel, Estado de una Nación con Aylon Levy. Genial estar contigo. Cuando crecías en Inglaterra, ¿asistías a la escuela en Eton usando el característico traje de 3 piezas? Traje de 4 piezas, sombrero de copa, bastón y otras 2 piezas. Acaban de bajar la capota. Sombrero, acaban de soltarlo, tenías un sombrero de copa. No puedo entrar a mi armario y un bastón. ¿Había un bastón? No, entonces se dejaron caer los bastones. Pero sí, traje de mañana, así que traje de mañana. ¿Tenías a un héroe del pueblo judío en tu lista de cosas para hacer cuando crecieras? No. No creo que supiera en lo que se convertiría. Pero, ya sabes, tomas decisiones en la vida y defiendes las cosas por las que quieres luchar y terminas donde estás. ¿Es esa una descripción con la que estarías de acuerdo ahora? ¿Que la guerra te ha catapultado a esa posición de... ¿El pueblo judío? No, hay muchos héroes del pueblo judío. Solo escribo y hablo. ¿Entiendes por qué algunas personas te ven? Para ellos como la estrella emergente, si quieres, de la guerra, quien es un héroe en algunos aspectos. No me agrada el término héroe. Considero que los escritores no deberían emplearlo. Todas las profesiones, todas las cosas que realmente requieren verdadero heroísmo, bomberos, soldados. Los policías no reciben constantes elogios por su heroísmo. Me parece excesivo cuando los escritores hacen eso. Es aún peor cuando los actores lo hacen. Incluso cuando se requiere una cierta cantidad de valentía para hablar sobre un problema en el que muchas personas tienen miedo de hacer oír sus voces. Simplemente ignora a los locos y ya está. Lo cual es un buen consejo. Es que muchos de los maníacos son peligrosos. Una de las razones por las que quería tenerte en el podcast es que te encuentras en una línea muy interesante desde la masacre del 7 de octubre. Eres periodista. Es tu trabajo informar. También al primer ministro. Pero al mismo tiempo, como periodista, estás eligiendo cubrir historias que el resto de los medios no están cubriendo, para enfocarte en ciertos temas como el esquema de pago por matar de las autoridades palestinas, que otros medios están pasando por alto, para traer voces que otros no están considerando. Y tantas personas te ven como, en cierto modo, no solo un reportero que cubre Israel, sino en cierta forma, nuestra voz o una de nuestras voces en el mundo.
Eso suena... Preciso o justo para ti. Quiero decir, solo tengo mi propia voz y todo lo que puedo hacer es decir la verdad tal como la veo. Me alegra mucho cuando eso coincide con las opiniones de otras personas. Me alarma un poco decir la verdad. Me alegra mucho cuando escucho la recepción que tengo en Israel y de las comunidades judías de todo el mundo. Pero también me entristece un poco, y eso es porque me parece que la gente siente que no tienen muchos aliados. Eso es cierto, y si es el caso es extremadamente preocupante y triste, y si no es el caso, es simplemente triste que la gente se sienta así. Solo, o al menos, cuán pocos no judíos se pronuncian. Y entonces es tanto enormemente humillante y gratificante. Pero también creo que me entristece porque yo quiero decir, ¿por qué no debería sorprender que alguien que no es judío vea su punto de vista? No debería ser tan raro, no debería ser... Eso es correcto, quiero decir, yo por... Comparación, piensa en el número de personas que no habían oído hablar de los Houthis hasta hace unos 10 días y ya de repente se enganchan con esta idea de amar a los Houthis. Realmente no podían encontrar Yemen en un mapa y así sucesivamente, pero realmente han tomado ese lado. Eso no sorprende tanto a la gente en comparación. Sorprende que alguien apoye a Israel. Es asombroso porque durante el último año en Israel tuvimos una polarización política muy difícil. Sí, escuché sobre eso, el país enloqueció. Y luego de repente ocurrió el 7 de octubre y vimos a personas encubriendo, negando las atrocidades de Hamás. Ahora, en muchos casos, incluyendo a altos funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas o, de hecho, todo el mecanismo de la Organización de las Naciones Unidas interviniendo para tratar de salvar la piel de Hamás en la secuela de la masacre. Y se siente que todo el mundo se ha vuelto loco. ¿Te parece así? Bueno, creo que el mundo ha estado loco durante años. Quizás siempre fue así. Quiero decir, durante la era del coronavirus disease 2019 dije a varios amigos y colegas, hay un trabajo en esta era que no enloquece. Eso suena como una demanda bastante simple. Es mucho más difícil a esperar. Porque la gente se desquicia. Vivimos en una era donde todos llevamos en el bolsillo un dispositivo que nos da una cantidad abrumadora de información. Demasiado rápido para que el cerebro humano la procese, lo que desquicia a muchos que simplemente sucumben ante la catástrofe. Pero quiero decir, no es solo una cuestión de desquiciamiento y personas que se distraen con lo que sea que las redes sociales les estén enviando. Pero parece que está ocurriendo algún tipo de episodio. En Occidente en este momento, las protestas masivas que estamos viendo contra Israel a favor de los hutíes, incluso mientras disparan a objetivos británicos y barcos británicos. Esta movilización total de partes de la sociedad contra Israel que lleva a muchas personas en Israel y alrededor del mundo judío a verlo como profundamente antisemita y no solo una cuestión de anti-Israel. Y eso es porque lo que muchas personas ven es que el antisemitismo ha sido históricamente una herramienta a través de la cual las sociedades fallidas o las sociedades que buscan desviar de sus propios fracasos, entonces se movilizan alrededor de esta ideología total de oposición. Encontramos que dentro de las protestas alrededor del mundo, incluso en las protestas climáticas, Israel parece desempeñar un papel en diversas causas, según un clip de una de estas manifestaciones. Bueno, porque sí tiene algo que ver con ello, porque quiero decir varias razones. Una es la cosa que dice sobre la naturaleza del antisemitismo y las sociedades que se aferran a él. Es una señal alarmante cuando una sociedad se inclina hacia el antisemitismo, lo cual es preocupante por diversas razones. Una de ellas es para la sociedad misma. Sugiere que la sociedad se está disolviendo y degradando en un lugar febril. Vasily Grossman, uno de mis escritores favoritos, escribe en El medio de la vida y el destino, su gran épica del siglo XX, que en sus 3 páginas, en el centro de esa obra maestra de 900 páginas, dice: dime de qué acusas a los judíos. Te diré de que eres culpable de un absolutamente cierto, y cómo es y. ¿Cómo se está desarrollando eso? Ahora, ¿ves? Para mucha gente está funcionando, como las personas que mencionaste, ¿por qué son las personas del clima? Echemos un vistazo. En realidad tenemos un pequeño clip de Greta Thunberg, quien se ha convertido en una de las principales admiradoras de Hamás recientemente. No hay justicia climática en territorio ocupado. Tierra. Quiero decir... ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando?
¿Cómo ha llegado la cuestión de Israel a reclamar un papel tan masivo en la psique de estas personas que no solo define cómo ven el Medio Oriente, sino que informa cómo ven cada otra lucha en el mundo? Bueno, una cosa es una era de profunda estupidez, en la que, como he dicho durante muchos años, los adultos han abandonado la habitación. Un ejemplo de los adultos abandonando la habitación es la idea de que una niña escolar ausente de Suecia debería dictar la política climática global. Nunca me pareció una buena idea. Siempre me pareció que debería pasar más tiempo en la escuela y el hecho de que tantos políticos se inclinaran ante sus puntos de vista sobre el clima. Quiero decir, dije cuando ella apareció por primera vez. A la gente no le gustaba criticarla cuando apareció por primera vez porque decían, bueno, aquí está una niña de escuela que es autista, te atrevo a criticar, te atrevo. Y recuerdo decir cuando apareció por primera vez como, ¿qué es este juego si encontrara a una persona más joven que fuera más autista y adorara los combustibles fósiles y pusiera a esa persona allí? ¿Ganaría? Lo de Greta Thunberg siempre fue una trampa. Siempre una trampa. Ahora es mayor de edad, una adulta. Y es más fácil criticarla, o debería serlo. Siempre ha sido una mala señal cuando suceden cosas así. Sin embargo, creo que va más allá de simplemente decir que el mundo siempre ha estado loco o estúpido. Algo está sucediendo ahora, pero muy cosa. Hay momentos en los que si lees un relato de algo de una época en la Edad Media, donde una joven con ojos ardientes venía de un pueblo vecino y te decía que todos iban a arder, bueno, quiero decir que es una cosa extraña que suceda. Bueno, aquí estamos en el siglo XXI con exactamente el mismo fenómeno. Es una cosa muy extraña. Toda esta decadencia de la experiencia y con lo que terminan estas personas. Hay una analogía de la cultura japonesa que es que si eres un guerrero para un gran líder en el Japón medieval y si tu líder moría, vagarías por la tierra buscando a otra persona a quien jurar lealtad. Eso es lo que estas personas son. Creen que la Tierra está ardiendo. Emergencia climática, emergencia palestina. Esto es, están buscando desesperadamente cosas a las que aferrarse. Y hay otro punto sobre esto, que es que estas personas están haciendo política con cada problema. Siempre puedes decir que alguien no ha pensado profundamente en nada cuando tiene opiniones completamente predecibles sobre cada problema. Si me hubieras preguntado hace 5 años, ¿cómo crees que Greta Thunberg terminará en la cuestión palestina? Simplemente dije, terminará exactamente así, porque obtendrá su política a la carta. El hecho de que Israel se haya convertido en este problema y parte del conjunto de lo que significa estar en la izquierda, lo entiendo. Lo que no entiendo es el papel obsesivo que parece jugar en la imaginación occidental y entre estas personas y cómo se ha convertido en este principio organizador, si quieres, de grandes partes de la sociedad. Y hago esta pregunta porque como portavoz intento hablar con los medios extranjeros e intento influir en la opinión pública. Simplemente no logro entender qué es este probablemente psicótico momento que parece haberse apoderado de grandes partes de la mundo occidental. Bueno, puedes decir una cosa por la forma de comunicación y esto es, si puedo decirlo, un punto bastante importante. Esa forma de comunicación revela algo muy interesante. Eso no es un argumento, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? No. Bien, ¿qué es eso? Es muy performático. ¿Es performático qué más? Se muestra performático, impulsivo y emocional. Parece que viene del instinto. Yo diría, ciertamente viene del cerebro y es una forma diferente de comunicación de, por ejemplo, la que estamos teniendo en este momento. Estamos en un diálogo ahora mismo. Eso es lo que la mayoría de las personas que conozco, sin duda todos los que respeto, pueden hacer. Si simplemente me sentara aquí y dijera alto al fuego ahora o lo que sea, una y otra vez, dirías sí, lo dijiste una vez, lo entendí. ¿Por qué estas personas piensan que si siguen golpeando a la gente con sus estúpidas, predecibles y mal informadas opiniones, vamos a decir de repente, ahora lo entiendo, deberíamos tener un alto al fuego o lo que sea? Creo que están tratando de aplicar presión política y presión si ejerces suficiente presión y movilizas a suficientes personas. Entonces, así es como se hace el cambio. Eso es lo que piensan. Eso es lo que piensan y pueden tener razón en que las personas pueden ser influenciadas por esa forma de comunicación.
Personalmente creo que es la peor forma posible de comunicación porque no creo que sea comunicación. Es un aporreo de personas con personas muy limitadas en su comprensión de estas cosas. Y eso es, por cierto, otra revelación de ello. Si entendieran algo sobre esto, no seguirían diciendo lo mismo una y otra vez. No decidirían cada sábado simplemente repetir la misma banalidad. La razón por la que lo hacen es porque si te metes en ello, como tú y yo sabemos por las personas que pasan por las protestas y hacen cualquier pregunta de seguimiento, casi ninguno de los manifestantes podría responder a una pregunta de seguimiento. Así que se quedan con el aburrido e ignorante mantra y esperan que nos persuadan con ello. Espero que no funcione. Es un rayo de esperanza ver a la gente en Occidente cantar intifada, intifada, aunque algunos se estresen diciendo que están pidiendo atentados suicidas en el transporte público, como ocurrió durante la intifada en Israel. Que no sepan qué es una intifada y operen desde la ignorancia en lugar de la malicia, de hecho es reconfortante para nosotros. Sí, definitivamente. Eso también resulta impactante. Si dedicara mi sábado a cantar algo, quisiera saber el significado de la letra. ¿Cómo pensarías que ese sería un punto de partida? Quiero decir, tienes a estas personas, tienen sus pancartas y luego sabes, alguien dice, ¿qué significa lo que está en tu pancarta? Alguien me lo dio. No sé quién. ¿Qué tipo de idiota eres? ¿Tú o yo pasaríamos nuestro tiempo caminando con pancartas que nos dio algún otro tipo que nunca hemos conocido? ¿Por qué? ¿Qué les pasa a ustedes? Quiero conocer sus opiniones sobre un segmento de la opinión pública en Occidente que creo que realmente sabe del tema. Y eso es en realidad la gran, no una mayoría, pero ciertamente notable movilización judía contra Israel entre elementos de la ultraprogresista opinión pública judía de izquierdas. Son totalmente insignificantes. ¿Por qué crees que son insignificantes? Bueno, porque todos saben que son maniáticos. Es como apoyar a homosexuales en Palestina. Es como, ok, ya sabes, pollos para KFC, todo ese tipo de cosas. Estas personas están claramente delirantes. Las personas que están haciendo judíos por Palestina en este momento son las mismas personas que hicieron el Kaddish por Hamas en la Plaza del Parlamento hace unos años. De hecho, tenemos un pequeño clip del reciente. Vamos a ver y observar. En los escalones de la Oficina de Asuntos Exteriores en Londres, cantan y marchan por un alto al fuego, pero no en nuestro nombre. Retomando lo que decías sobre teatro performativo, los vemos de nuevo, vistiendo todas las prendas religiosas judías, el talit, los tefilín, soplando el shofar. Las mascarillas de COVID no son tradicionales, pero también han encontrado su lugar aquí. Me gusta el de cabello verde. Eso es definitivamente No es un lunático. un suceso regular. Y me pregunto, quiero decir, estas personas creo sí saben de lo que están hablando. No son completamente ignorantes. Entonces, ¿qué los motiva a movilizarse contra Israel cuando alguien como tú, que no es judío, viene de fuera, ve nuestro lado de la historia? Bueno, cada comunidad tiene sus locos. Mencioné a los homosexuales por Palestina. He estado diciendo durante un tiempo que finalmente los homosexuales por Palestina, solo el gay, no Tory Carter. Y cada comunidad tiene personas a favor del suicidio. Está bien, tú mueres. No puedes llevar a nadie más contigo. Sí, todos tienen a esas personas. En cuanto a la cuestión específica de algunos de los judíos, mira, puedes ser un judío antisionista. Quiero decir, hay muchas personas y siempre ha habido históricamente quienes han sido. Quiero decir, si lees las memorias de Weizmann, la Junta de Diputados en Inglaterra, en el momento de la fundación de este Estado se opusieron, por supuesto, a la fundación del Estado y muy sabiamente cambiaron de opinión. Un poco. No, lo han hecho. Bueno, la Junta de Diputados no es conocida por su fuerza en la cuestión de Israel. De todos modos, el punto es simplemente que hay un rastro de escepticismo sobre esto en la diáspora, digamos. Está bien, algo de eso es comprensible. Ciertamente era comprensible en el pasado, no creo que sea muy comprensible ahora, pero está bien. No tienes que pasar de ser un judío que no es sionista a ser un judío que dice oraciones matutinas por Hamas. Ese es el punto en el que te conviertes en psicosis. Estas son personas muy enfermas. Y está bien, siempre las hemos tenido históricamente. Ya sabes, todos los judíos saben que ha
ha habido judíos malos. No es una sorpresa para mí. Cada comunidad tiene personas malas y personas malvadas y personas que desean mucho daño al resto de la comunidad y... Lo cual es un análisis perturbador, porque estoy seguro de que estas personas también se resistirían y dirían que creen que están actuando de acuerdo con los valores más nobles. Creen que no, nadie dice eso nunca. Sé que estoy actuando desde el mal, quiero decir, tienes que creer que piensas que estás haciendo el bien para hacer algo malvado, así como para hacer algo bueno. No, quiero decir, no encuentro a estos personajes judíos marginales yo, de ninguna importancia. Creo que hay dos grupos en el oeste que son significativos. Creo que está el Bit Verde de la Alianza Verde Roja que vimos allí. Con el movimiento climático. No solo el clima. Hay un movimiento de izquierdas, está bien, los que sí, de nuevo, obtienen su política de la estantería. Puedes predecir con un 100% de certeza qué tipo de cosas dirán antes de que las digan. Y sobre la cuestión del Medio Oriente, pensarán que todo se trata de palestinos, 2 estados o lo que sea. Esas personas son una minoría en la política de cada país que siempre tienen un riesgo, como con los demócratas en América, de volverse un poco más convencionales. Esa es la primera parte del movimiento anti-Israel en Occidente. La segunda, y mucho más preocupante, en mi opinión, y mucho más difícil de hablar para la mayoría de las personas, es el antisemitismo musulmán, que es muy, muy difícil para los judíos o no judíos identificar, pero sin duda es el principal impulsor ahora. Las marchas en Londres son principalmente musulmanas. Los videos que viste no eran muy representativos de ellos. Son musulmanes pakistaníes y otros que llegaron a Gran Bretaña en generaciones recientes y trajeron el antisemitismo de su tierra natal con ellos. ¿Son principalmente marchas musulmanas o también hay muchos británicos blancos participando? Viendo muchos, sí, estaba viendo muchos, pero el motor es sin duda las comunidades musulmanas en el Reino Unido, las comunidades musulmanas en París que quieren protestar allí. Es diferente en diferentes países, pero ese es el principal motor. Y un enemigo muy cercano mío, Mehdi Hassan, hace algunos años dijo en un artículo algo verdadero. Por eso lo recuerdo, sí, lo recuerdo. Enfrentó gran resistencia por esto. Claro que lo haría, pues su audiencia espera mentiras. Pero él dijo en este artículo hace unos 10 años, dijo que la comunidad musulmana en Gran Bretaña, dijo que el antisemitismo es nuestro pequeño secreto sucio. Él dijo que es... Nuestro pequeño secreto sucio. Secreto, él dijo que cada musulmán que lea esto sabrá a qué me refiero. Siempre está allí en la mesa de cena, siempre está allí alrededor de la mesa. Ahora yo, que fue un momento asombroso de honestidad para... Reconocer, sí, ¿no? Quiero decir, como digo, le doy crédito por decir la verdad por una vez, pero él, en esta revelación que hizo, confirmó algo que he dicho durante años. Quiero decir, por ejemplo, si importas un montón de gente de, no sé, un trasfondo filosemítico. Tal vez tendrías una sociedad más filosemítica. No es que sea un término que me guste particularmente. Pero si importas a muchas personas de un trasfondo antisemita, tendrás más antisemitas en tu sociedad. Después de la guerra, Alemania decidió importar a muchas personas de Turquía, Medio Oriente y el norte de África. Y Alemania, que no necesitaba más antisemitas, ha obtenido muchos más como resultado. ¿Están intentando determinar cómo proceder? Y no es fácil. Porque estas personas son ciudadanos en Gran Bretaña. Tenemos líderes de Hamas que viven libremente en Gran Bretaña, a quienes el Estado británico les ha otorgado la ciudadanía británica y traman maldad y violencia contra la gente de este país. El gobierno británico, tanto laborista como conservador, parece no tener claro cómo lidiar con los líderes de Hamas. Así que imagina cuánto más preocupante es para el país cuando ven a cientos de miles de migrantes relativamente recientes de origen musulmán y esto es lo otro, se pregunta, ¿por qué están tan febriles? ¿Por qué están tan febriles sobre Israel? Hice una suma muy desagradable hace algunos años, unos años después de la guerra civil siria, que fue si sumas a todas las personas asesinadas en ambos lados de cada conflicto que involucra a Israel desde 1948, incluyendo la guerra de independencia, hasta el presente, e incluyes las estimaciones más altas de muertes, no solo del lado de Israel, sino del lado de Egipto, Jordania, de todos los demás. Obtienes un promedio de 6 meses de asesinatos en Siria durante la última década. Asombroso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sería que si eres un musulmán pakistaní en Londres,
No saliste un sábado por el asesinato de tus correligionarios por Bashar al-Assad. No pasaste un fin de semana fuera de la embajada china por el encarcelamiento en campos de concentración de 1 millón de musulmanes en China. No saliste en masacre tras masacre, en país tras país. Pero este país, Israel, hace una cosa, sin importar una guerra, una cosa, y las calles estallan. ¿Por qué? El antisemitismo musulmán es una de las variantes del antisemitismo y es el más prevalente e impulsivo en nuestra época y aterra a los líderes de las democracias occidentales porque lo han traído al oeste y no. Saben qué hacer al respecto. Puedo entender hasta cierto punto el antisemitismo musulmán que habrá venido de otros países y, como dices, se ha importado a los países occidentales. Lo que me resulta más difícil de entender es la forma en que la causa anti-Israel parece haber capturado la imaginación de tantos británicos blancos, personas de un trasfondo cristiano o ateo, no de un trasfondo musulmán. ¿Por qué Israel parece tener esta influencia en la imaginación especialmente joven en Occidente? Quiero decir, ¿qué está mal con la juventud que terminas con encuestas que dicen que en América la juventud apoya a Hamás? ¿Qué dice eso sobre el estado de estas sociedades y los problemas más amplios que necesitan ser abordados? Bueno, una cosa es, déjame darte una estadística que está un poco conectada a eso. En el estado de Nueva York, que paga aproximadamente lo más de cualquier estado, creo, en la Unión en términos de tarifas escolares, es alrededor de lo que solo durante el periodo encubierto es de unos $30,000 al año por alumno para la educación estatal. Eso es mucho dinero. Deberías poder hacer bastante con eso. En el estado de Nueva York, desde el jardín de infantes hasta el 12º grado, los niños que logran un nivel básico de alfabetización es del 50%. ¿Alfabetización básica? La alfabetización básica de kinder a 12º grado, la numeración básica, creo, es del 52%. Estas cifras podrían estar relacionadas. Estamos hablando de personas que no pueden leer ni sumar. Podrías engañarlos con su cambio en la caja registradora y ellos no lo sabrían. Entonces, no acudiría a esas personas para resolver uno de los problemas más intratables en asuntos globales. Pero podría estar conectado. Si es así, incapaz de logros básicos en educación, eres tan ignorante. Tú eres tan ignorante. Quizás eres particularmente vulnerable a las personas que vienen y dicen, hay este problema, y si gritamos consignas aburridas con suficiente frecuencia y gritamos a las personas en la calle y hacemos esto, podríamos resolver este problema. ¿Por qué no te unes? Estoy diciendo que es una demostración de fracaso educativo de un tipo asombroso y un fracaso moral en el corazón de América y de Gran Bretaña, que no ha habido suficientes adultos que los hayan corregido y de hecho simplemente los hayan informado. Hay otro punto que debo mencionar sobre esto. No olvides que todas nuestras vidas, eres un poco más joven que yo, pero todas nuestras vidas, cada político en el oeste de ambos lados políticos dijo lo mismo. Dijeron que la solución a todos los problemas del Medio Oriente era la creación de un Estado palestino. Dijeron eso, sin importar si era David Cameron o Ed Miliband. Es la ortodoxia de la política exterior que asombrosamente no ha cambiado con el 7 de octubre. Masacre, no lo ha hecho. Cambiado. Sorprendentemente, estas personas todavía están diciendo esto. Debería ser demostrable que a los palestinos se les dio un Estado en 2005 y crearon un Estado terrorista. En Gaza, por supuesto, en Gaza. Entonces, quiero decir, no veo por qué deberían tener otra oportunidad y otra, especialmente no después del 7 de octubre. No veo por qué deberías premiar el terrorismo insistiendo en la solución de 2 estados. Pero cuando miras ese análisis que nos decían todo el tiempo mientras crecíamos, la ortodoxia, si los palestinos solo pueden obtener un Estado y vivir felizmente al lado de los israelíes, ya sabes, la economía de Yemen florecerá, los ayatolás en Irán se darán cuenta de que las mujeres no son basura y así sucesivamente. No, por supuesto que no. No impacta en los problemas regionales. ¿Crees que se va a solucionar el norte de África o algo solo porque hay otro Estado árabe fallido? Por supuesto que no. Pero eso se ha disuelto frente a nuestros ojos.
Se ha demostrado que es tan incorrecto como cualquier cosa puede demostrarse que es incorrecta en las relaciones internacionales. Y sin embargo, aún lo dicen. Todavía lo dicen. Y has dicho que crees que es una cuestión de estupidez, de analfabetismo, de innumeridad, pero cualesquiera que sean las razones. Una de las cosas de las que he estado tratando de hablar durante el curso de esta guerra, tratando de llamar la atención de las personas sobre lo que monstruosidad es esta que ha crecido bajo sus narices de este violento movimiento anti-Israel, es que no solo van tras Israel, son una amenaza para el bienestar de sus sociedades libres, liberales y democráticas. También, cuando Mike Freer, el miembro del Parlamento por Finchley, tiene que renunciar porque las amenazas islamistas son demasiado. Cuando hay un dueño de cine en Barcelona que se niega a proyectar películas israelíes porque su familia ha estado recibiendo amenazas de muerte. Cuando tienes que cambiar de lugar para una charla en Londres porque el teatro decide cancelarte. Este violento movimiento anti-Israel está intentando dictar a los países occidentales, también a los no judíos, lo que pueden decir, a quién pueden escuchar, lo que pueden hacer. Y me pregunto, ¿ves el comienzo de una resistencia contra esto? Ciertamente no estoy haciendo lo que quieren que haga, y gracias. Gracias a Dios tú estás. No, pero Y yo nunca... tengo una voz solitaria en el desierto que tengo. Enorme apoyo y mucho más en el Reino Unido y... En los Estados Unidos y en otros lugares no soy una minoría en mi propio país. No me dejaré intimidar ni empujar por algunos fanfarrones islamistas de boca grande. Por supuesto que no. Estoy bastante sorprendido, por cierto. En el caso de Mike Freer, dos cosas son impactantes. Uno es que se le puso en una posición en la que sintió que tenía que renunciar. Y la otra es que había tan poco, relativamente poco horror en los medios británicos o en la clase política de que esto hubiera sucedido. Yo diría que si un diputado tuviera que renunciar al Parlamento debido a amenazas de supremacistas blancos de extrema derecha que... Los ataques terroristas no son significativos en Gran Bretaña. Si ocurrieran, el país entero se uniría y diría, ¿cómo se atreven a hacer esto? Además, habría protegido al diputado. La aceptación del hecho de que la amenaza islamista existe en nuestra sociedad y que podríamos tener que ceder ante ella me horroriza y... Dijo que, aunque todos deben tomar sus propias decisiones, está horrorizado por lo que Mike Freer decidió hacer y cómo lo hizo. Él tiene que tomar sus propias decisiones sobre su vida. Pero yo preferiría el Partido Conservador de Margaret Thatcher, por ejemplo, el día después del bombardeo de Brighton, que casi mata a Margaret Thatcher y a su esposo, que tenía la intención de matar a Margaret Thatcher y a su esposo, mató a su amiga, mató a varios de sus colegas y dejó muy mal heridos a otros en el bombardeo del Hotel Brighton. Ella salió a la mañana siguiente. La conferencia del Partido Conservador siguió. Ella afirmó que no ceden ante los hombres violentos. No cedemos ante el terrorismo. La conferencia del partido seguirá adelante. Esa es la Gran Bretaña que conozco. Labio superior rígido, barbilla arriba. Más que eso, resistente. No cedas ante los matones, no cedas ante la violencia, no cedas ante los terroristas. Nunca, nunca. La idea de que hemos caído tan silenciosamente y tan relativamente fácil en este pueblo pacificado que puede ser empujado por personas que no tienen derecho a empujarnos es... un ultraje. Por cierto, es una posición de maldito tonto encontrarte defendiendo a un hombre más de lo que él está dispuesto a defenderse a sí mismo. Así que solo debería enfatizar que Mike Freer, en una entrevista la semana después de que tuvo que renunciar al Parlamento, le dijo a un entrevistador que le preguntó sobre el islamista Ali Harbi Ali, que asesinó a Sir David Amos en su cirugía de distrito hace 3 años. Sir David fue asesinado por un yihadista que también al parecer estaba explorando la casa de David Amos y la casa de otro amigo mío del Parlamento. ¿Te refieres a la casa de Mike Freer? Mike Freer y Michael Gove también fue uno de los objetivos. Ahora, Mike Freer, en una entrevista, mencionó que renunciaría por amenazas recibidas. Por un entrevistador, ¿qué fue lo que motivó a Sir David Amos? ¿Asesino? ¿Sabes lo que dijo Mike Freer? No lo sé. ¿Por qué está siendo silenciado? Aquí está la cosa. Tengo mucho desprecio por eso. Considero que es una posición despreciable.
despreciable, pero difícil de Juzgar a alguien. que está bajo amenazas como esa. Mira, muchas personas están siendo amenazadas y las amenazas empeoran. Cuando las amenazas funcionan. Y me alegra que menciones eso, porque una de las cosas que me he estado preguntando es, debería haber dicho, Despreciable, no despreciable, no despectivo. Despreciable es despreciable, despreciable. lleno de desprecio. Olvidé la palabra adecuada. Hemos tenido una buena racha del inglés en el podcast hasta ahora, pero un pequeño error es aceptable. Me alegra que menciones esto, porque una de las cosas que me pregunto cuando pienso en cómo nos dirigimos a audiencias extranjeras en el Reino Unido, alrededor del mundo, es que parece haber una gran brecha en los valores entre lo que es obvio y consensuado dentro de la sociedad israelí y cómo las sociedades occidentales se perciben a sí mismas. Sociedades occidentales que han disfrutado de una larga paz desde 1945. Una larga paz, asegurada a través de una victoria total sobre el enemigo y medios que ahora se considerarían a cualquier costo. A cualquier costo. No creo que esa frase sea muy útil en el contexto reciente. Prefiero decir a costo cero si jamás se rinde y De lo contrario a costo mínimo posible. Pero quiero mencionar una encuesta que vi recientemente que realmente me perturbó de YouGov, que preguntó a los jóvenes británicos menores de 40 años, de 18 a 40, si estallara una nueva guerra mundial. ¿Qué harías de las siguientes opciones? Solo el 7% dijo que se ofrecería voluntariamente para el servicio militar. El 21% dijo que no se ofrecería voluntariamente, pero serviría si se les convocara. Y un asombroso 38% dijo que no se ofrecería voluntariamente y se negaría a servir si se les convocara. El 17% no sabe. Otro 17% cree que recibirían una exención por discapacidad. Sí, son fascinantes. Grupo. ese último. No creo que las Fuerzas Armadas quieran que sirva debido a la edad o discapacidad. Todos tienen entre 18 y 40 años. ¿Por qué creen que si tienen entre 18 y 40 años no se les permitiría servir debido a su edad? Este grupo no comprendió la cuestión. Primero que nada, tenemos muchos adultos o muchas personas que fingirían estar enfermos. Está bien, eso no es muy bueno. Estadística. Los números cambian solo ligeramente si preguntas si Gran Bretaña estuviera en riesgo de invasión inminente. ¿Te enlistarías? Y aún así tienes una minoría muy grande que dice que se negaría a servir incluso si el país fuera invadido, lo cual para los israelíes sería absolutamente loco porque el 7 de octubre cualquiera que tuviera un arma y pudiera ir a los kibutzim y defenderlos o unirse al ejército, ser llamado para reservas, al menos fuera de las comunidades árabes y ultraortodoxas, aunque allí también, entre los ultraortodoxos, estamos viendo un aumento en las personas que se alistan. Era simplemente tan obvio que tienes que defender tus fronteras, tienes que defender tu hogar a través de la fuerza si es necesario. No queremos hacer esto, pero si es necesario lo haremos. Y ese mensaje de las cifras de las encuestas que estoy viendo en el oeste no parece calar, porque tienes números tan grandes en el oeste que no defenderían físicamente sus hogares incluso si tuvieran que hacerlo. Bueno, lo primero que hay que decir es que no estaba tan claro como ahora, el 6 de octubre. Brothers in Arms y varios grupos interpretaron muy mal el análisis de seguridad en este país. Como sabes, hay una entrevista con 4 ex. ¿Estás diciendo que con las amenazas no servirían? Bueno, quiero decir, tú tenías soldados y comandantes diciendo que no servirían en conflicto. Pensé que eso era absolutamente increíble. Cuando ocurrió la masacre dejaron todo y fueron de inmediato a la acción. Es un punto al que debemos volver. Pero solo en este punto de la definición de lo que estaba sucediendo muy distinguido, hijos de este país, como Bugillón, entrevistado en la televisión israelí, 4 de ellos, en una entrevista, dicen que no hay una amenaza existencial para Israel por parte de Hamás y que Benjamin Netanyahu es una amenaza mayor que Hamás. Desde el 7 de octubre, está claro que como país subestimamos drásticamente el nivel de amenaza y cuán peligrosa podría volverse la situación. Y eso en un país que conoce la amenaza, que sabe de la amenaza y ha vivido la amenaza en generaciones recientes. Por supuesto, la situación es aún peor en los países que no han conocido la guerra durante generaciones. ¿Y crees que esa es parte de la razón por la que nosotros, como Israel, claramente estamos luchando para abrirnos camino en un opinión pública? En el oeste sí, porque ¿por qué, en una palabra, es tan difícil para nosotros abrirnos camino? Porque el oeste cree que la paz es la norma humana. Herencia y derecho.
Es un derecho humano vivir en paz. No existe, no hay tal derecho, no existe tal derecho en la naturaleza. Sería una cosa maravillosa tener. Pero puede ser quitado como todos los derechos. Es el problema del lenguaje de los derechos. El lenguaje de los derechos se enseña como si los derechos existieran como el oxígeno y no lo hacen. Solo existen si se luchan y se mantienen y solo pueden mantenerse si las personas que amenazarían tus derechos, incluyendo tus derechos más básicos como tu derecho a la vida, no se les permite tener éxito. La paz no es la norma según las leyes de la naturaleza. No es la norma históricamente. Somos profundamente bendecidos de haber vivido en las últimas generaciones en un mundo en el que era relativamente la norma en las democracias occidentales. Gracias a la victoria total y gracias a la victoria total en uno. 1945 y luego nuevamente en 1989-1990 y viendo desaparecer los dos horrores gemelos del siglo XX del fascismo y el comunismo, pero no es la norma. Pero si creciste en el dividendo de la posguerra, el dividendo de la posguerra fría, podrías salir fácilmente con el malentendido de que este era el estado normal de los asuntos humanos. No lo es. Después de la invasión de Rusia a Ucrania, pensé que cambiaría las actitudes públicas en Occidente. De repente, el lenguaje de luchar para defender fronteras, hogares, libertad y democracia, que sonaba a cliché tras la guerra de Irak, haría Occidente, y ese cambio haría que Occidente fuera más receptivo a Israel, porque entenderían lo que significa tener que defender tu hogar de una invasión armada. ¿Estás viendo ese cambio o era una ilusión? Quiero decir, hubo una encuesta que salió Ipsos Mori, creo que fue justo después de la invasión de Ucrania. Estuve en Ucrania el año pasado y cubrí un poco ese conflicto. Hubo una encuesta sobre la opinión pública estadounidense poco después de la invasión de Ucrania que preguntaba a los estadounidenses si se quedarían y lucharían o huirían si su país fuera invadido, como fue invadido Ucrania. Las cifras eran similares a estas. La mayoría de los republicanos dijo que se quedarían y lucharían. Pocos demócratas dijeron que lo harían. El 51% del público estadounidense dijo que lucharían por América. ¿Cómo explicas esto? Para nosotros es obvio que cuando estás bajo ataque, luchas para defender tu vida. Bueno, verás, lo primero es que si eres estadounidense no puedes prever este escenario. ¿Quién te va a invadir? ¿Canadá? Quiero decir, es una pregunta tan lejana. Es como decir, ¿qué harás si vienen personas de la Luna? No está en su experiencia. Ni siquiera está en sus recuerdos. En Europa eso está en la memoria de las personas. Pero por supuesto, una de las lecciones que Europa tomó de la Segunda Guerra Mundial fue simplemente evitar la guerra a toda costa. Mientras que hay algo peor que la guerra y eso es perder. Hemos aprendido esta lección en la guerra actual, donde las multitudes alrededor del mundo piden un alto al fuego. Nos gustaría que la guerra terminara, pero debe ser de una manera que asegure que jamás no pueda atacarnos nuevamente. Si termina demasiado pronto, el enemigo seguirá en pie, amenazando con atacar repetidamente. Por supuesto. Quiero decir, es intolerable. Una cosa que he dicho sobre este país es que es absolutamente intolerable que este país deba estar en una posición donde tenga que tener una guerra en Gaza cada segundo o tercer año y una guerra en Líbano cada 15 a 20 años. Si miras lo que Begin tuvo que hacer en los 80, que fue la Operación Galilea Libre, un intento de detener a la milicia de Líbano que disparaba misiles a la gente en Galilea. Es igual que en 2006, exactamente lo mismo que ahora. Así que creo que es totalmente una situación inaceptable para cualquier país estar en tener que tener ronda tras ronda de guerras inganables. Pero volviendo rápidamente al punto sobre quién lucharía. Tú nunca realmente sabes hasta llegas allí, pero puedes sentar las bases. Las termitas han avanzado muy rápido en el oeste. Si eres un joven americano o británico y alguien de una empresa de encuestas viene y pregunta si te quedarías y lucharías por este país, ten en cuenta, en primer lugar, que a esta generación de jóvenes estadounidenses se les ha enseñado que su país es racista institucionalmente, que fue fundado por racistas esclavistas, que fue fundado en la supremacía blanca, que todo está podrido, que los documentos fundacionales estaban todos podridos, que todo en la historia estadounidense está impregnado de racismo y es terrible. Y luego, por cierto, ¿te importaría dar tu vida por esto? Esa no es una buena oferta. ¿Por qué lo harías? Si lo que te piden que defiendas es algo que te han dicho toda tu vida que estaba podrido, ¿por qué morirías por ello?
Solo mueres por algo si te importa, si lo amas, si quieres mantenerlo en marcha. Los termitas en el oeste son las personas que han roído las raíces del oeste. Lo han hecho en Gran Bretaña también. Han intentado decirle a esta generación de jóvenes británicos que son de un país que... Cuéntalos, hizo esclavitud, hizo colonialismo, hizo supremacía blanca, hizo no benefició lo suficiente a las minorías. ¿Son estos cargos? ¿Colonialismo? Todo se basa en falsedades. Bueno, todo el mundo esclavizó a las personas. Y por cierto, las únicas personas que aún lo hacen son musulmanes. Pero de todos modos, todo el mundo ha tenido esclavos desde tiempos inmemoriales. Lo extraño, lo más raro fue cuando el gobierno británico votó para abolir la esclavitud. Y no solo para abolirla, sino cuando el rey Jorge III firmó la ley contra la esclavitud en 1807. Insistió en que la Marina Real llevara la marina a través de los océanos. No solo para detener la esclavitud dentro del Imperio Británico, sino en todo el mundo. Brasil practicó la esclavitud hasta 1880. Se le impidió hacerlo en parte porque jóvenes británicos arriesgaron y dieron sus vidas para evitar que los brasileños tomaran esclavos de África. Entonces, la historia de una sociedad se puede ver de varias maneras. Podría, si quisiera, por cierto, y cualquiera podría, si fuera un actor malintencionado, mirar a cualquier país del mundo a través de este mismo lente, y podría desgarrarlos de la misma manera si estuviera tan malintencionadamente inclinado a hacerlo. Si quisiera mirar a Turquía y destruir, denigrar y desmoralizar a la población turca, podría explicarles que son los herederos de un imperio, de hecho, una potencia colonial, y una potencia colonial muy brutal. Dios mío, el Imperio Otomano hace que el Imperio Británico parezca completamente pacifista. El Imperio Otomano mantuvo la esclavitud mucho más tiempo que todos los demás. El Imperio Otomano reprimió brutalmente a todas las minorías, expulsó a 1,5 millones de griegos de Asia Menor. Era racista. No era bueno con los gays. Se podrían decir muchísimas cosas sobre el Imperio Otomano. Y podrías usarlo para decirle a un turco moderno, y por eso tu país está podrido y tú estás podrido, y no tienes nada que valga la pena defender. Puedes hacer eso con todos. Resulta que Gran Bretaña y América tienen una historia mucho mejor que la mayoría de los países. Considero que más que cualquier otro país. Pero son estos países los que han sido corroídos por estas ideas parecidas a termitas que se les han impuesto. Entonces la pregunta es, ¿lucharías por un país que te han dicho que está podrido? Obviamente no lo harías. Obviamente no lo harías. Pero la segunda cosa es, si todavía tienes la correcta memoria de tu sociedad, la correcta apropiación de tu sociedad, la correcta estimación de tu sociedad, y eres británico o eres americano, y todavía tienes un recuerdo de antes del tiempo cuando intentaron borrarlo en los últimos 20 años. Si tienes esa memoria y una correcta estimación del pasado de tu país, y el hecho de que países como Gran Bretaña y América han sido fuerzas abrumadoramente buenas en el mundo, fuerzas abrumadoramente buenas, si tomas eso en cuenta, entonces está bien, querrías defenderlo y querrías luchar por ello y tal vez incluso morir por ello. Pero hay otro punto que tengo que hacer. Jamás uses estas encuestas para predecir el futuro. En 1934, la votación más famosa en la Unión de Oxford fue el rey y el país. Su casa no lucharía por el rey y el país. Y todos saben que esa casa de jóvenes, completamente hombres en ese momento, por supuesto, estos jóvenes votaron en 1934 que no lucharían por el rey y el país. Y cada uno... Un periódico británico, el Telegraph y toda la prensa atacaron y criticaron duramente a esta generación. Dijeron que son débiles. Estos jóvenes tenían una buena razón para votar así esa noche. Aún seguían traumatizados por la Gran Guerra. Todavía estaban traumatizados por la Gran Guerra. Muchos de ellos habían perdido a sus padres y hermanos mayores y mucho más. Europa no quería volver a la guerra. Gran Bretaña no quería volver a la guerra. Cuando Churchill habló en la primavera de 1940, sabía que estaba hablando a una nación que necesitaba ser empujada al punto de valentía que sabía que era capaz. El punto es que los jóvenes que votaron esa noche en la Unión de Oxford no lucharían por el rey y el país.
6 años después, se enlistaron y lucharon por el rey y el país, siendo la generación más grande. Esa conversación con Douglas Murray fue fascinante. Duró el doble de lo previsto. Así que en lugar de reducirlo a un episodio corto y editado, hemos decidido dividirlo en 2. Si estás viendo en YouTube, por favor haz clic en suscribirse abajo para ser notificado cuando salga la segunda parte de mi conversación con Douglas Murray. Discutiremos desde la democracia hasta la dictadura y todo lo que hay en medio. Gracias por unirse a Estado de una Nación.